Paz a vosotros, a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. También bienvenidos a nuestra escuela sabática de la Iglesia de Dios Séptimo Día, donde hemos de hablar del amor de Dios para todo el mundo a través de las páginas de la palabra de nuestro Dios. Tenemos nuestra serie de nuestro cuadernito Escuela Sabática que lleva por título Un discípulo fiel, donde hemos estado hablando sobre aquel varón fiel, aquel apóstol, aquel Pedro, que nos ha dejado enseñanzas a cada uno de nosotros a través de las páginas de la Escritura, para que cada uno de nosotros también seamos el discípulo fiel ante la presencia de nuestro Dios. Nuestro texto base, quiero que nos vayamos al libro de Mateo, después de que nuestro Señor Jesucristo estuvo platicando allá el Sermón del Monte. Hay una palabra, un texto, un versículo que podemos decir en parte es centro de ese Sermón del Monte. Y dice el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33. Vamos a ver la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo quiso darle a sus discípulos y también hace eco para cada uno de nosotros a través de los tiempos. Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33, parte del Sermón del Monte. Y dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiero que sepan que el fracaso de cualquier discípulo es cuando pierde el enfoque de que debe de buscar primeramente el reino de nuestro Dios. Hoy en nuestros tiempos que estamos viviendo, la gente se enfoca en buscar diferentes cosas y no se enfoca en buscar primeramente el reino de nuestro Dios. Quiero que sepan que la preocupación de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte fue de que sus discípulos buscaran primeramente el reino de Dios. Y dice nuevamente Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O a través de esta lección que lleva por título El sacrificio de un discípulo, vamos a ver lo que tenemos que dejar hacer a un lado para buscar primeramente el reino de nuestro Dios. Nuevamente, muchas de las veces nos enfocamos más en otras cosas, más que en el reino de nuestro Dios, y es cuando fracasamos, cuando dejamos a un lado a lo que es la palabra de nuestro Dios, lo que es nuestro Señor Jesucristo, entonces llega el fracaso a nuestras vidas. Así que a través de esta lección nos vamos a dar cuenta la importancia de buscar primeramente el reino de nuestro Dios. Tenemos algunos principios que vamos a estudiar en esta mañana, lo que vamos a aprender, y vamos a ver cómo los sacrificios de Pedro se modelaron conforme a lo de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver estos sacrificios tanto de Pedro, que tuvo que dejar, y también todo lo que tuvo que dejar nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros fuéramos a sus discípulos en este tiempo. También porque el llamado de Jesús al discipulado es disruptivo, porque de una manera nos ocasiona un cambio determinadamente. Tenemos que alejarnos para poder seguir a nuestro Dios. No podemos servir a dos amos, sino que tenemos que, ese momento que el Señor nos habla, es un momento que nos interrumpe, nos mueve de enfoque, porque el enfoque de ahí en adelante va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y quien pone, dice la palabra de nuestro Dios, que quien pone su mirada hacia el frente y luego voltea hacia atrás, no es apto del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que busquemos primeramente el reino de nuestro Señor Jesucristo, y entonces todo lo demás que tenemos vendrá por añadidura. También vamos a ver cuál es la naturaleza paradójica del discipulado, y más adelante vamos a ver el significado de paradójica. Así que es algo que es lo contrario lógico a lo otro, y ahorita nos vamos a dar cuenta qué es exactamente lo que quiere decir esto. También vamos a aprender algunos conceptos que son propios personales, y dice: ¿cómo hemos visto el costo del discipulado en nuestra vida? ¿Qué tanto hemos sacrificado? ¿Qué tanto hemos dejado por seguir a nuestro Señor Jesucristo? Y quiero que sepan que a consecuencia de esto, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, va a haber gente que quizá de una manera u otra nos va a abandonar, nos va a dejar, pero dice la palabra de nuestro Dios que si no dejamos padre y madre por su causa, por Él, dice que no somos dignos de ser sus discípulos. Así que tenemos que pensar que tiene un costo seguir a nuestro Señor Jesucristo. También, de qué maneras experimentamos la paradoja
del discipulado en nuestras vidas. Y vamos a mencionar algunos textos que nos van a ayudar en esto. Y por último, cómo el seguir a Jesús nos ha interrumpido y enriquecido nuestras vidas familiares. Cómo dejamos aquello para servir ahora a nuestro Dios y cómo ha enriquecido nuestra familia, de que ahora somos una familia para nuestro Dios. Aquella familia que servía a la idolatría, que servía a todo lo que era del mundo, ahora el Señor nos ha sacado de allá, nos ha traído de tal manera que ahora somos la familia que representamos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. En las últimas 3 lecciones hemos visto la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esto es importante porque algo que nuestro Señor Jesucristo al venir mencionó es su identidad. Y primeramente lo vimos en diferentes pasajes de la Biblia. Uno de ellos fue Mateo, otro fue Lucas, donde nos hablan de la identidad de Jesús primeramente como el Mesías, el Cristo Mesías que había de venir y que vino de acuerdo a la profecía, de acuerdo a la promesa. Nuestro Señor Jesucristo llega y se presenta como el Mesías. También el rabino o maestro. Y quiero que sepan que a través de la palabra de nuestro Dios nos dimos cuenta de ese rabino, de ese maestro que enseña a sus discípulos. Y también lo vimos como el Cordero de Dios que dijo allá Juan el Bautista, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la identidad de nuestro Señor Jesucristo hemos estudiado 3 partes, y la primera es como Mesías, como Maestro y también como Cordero de Dios. Esto da forma a los discípulos primeramente en su adoración. Adoración, ¿por qué? Porque se está adorando al Mesías. En su aprendizaje, ¿por qué aprendizaje? Porque Él es el Maestro. Y también el arrepentimiento, ¿por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de cada uno de nosotros. Así que esto ayudó a los discípulos a que fueran fieles discípulos para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Estos 3 títulos divinos impactan la vida de un discípulo fiel. Así que recordemos estos 3, primeramente como Mesías, como Maestro y también como el Cordero de Dios. Pues vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Tenemos algunas citas bíblicas que vamos a explicar en esta mañana antes de ver las preguntas. Libro de Mateo capítulo 10 versículo 34, y espero que tengan el texto en su Biblia. El libro de Mateo capítulo 10 34. Dice la palabra de nuestro Dios a 10:34. Y nuevamente las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo transmite a sus discípulos para que sean discípulos fieles ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, recordemos que esas mismas enseñanzas son las mismas enseñanzas que tenemos nosotros en su palabra de nuestro Dios, y esto nos hace también a nosotros ser discípulos fieles ante la presencia de nuestro Dios. Y fíjense bien, vamos a ver un concepto poquito diferente del que hemos visto, porque en lecciones atrás mencionábamos que Jesucristo era el príncipe de paz, pero tenemos un concepto poquito más diferente. 10:34, y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Inmediatamente aquí nuestro Señor Jesucristo, y nos va a dar él mismo la explicación a los textos que estamos leyendo, porque inmediatamente vemos otro concepto diferente. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo no trae paz a la tierra? Y veamos, siendo él el príncipe de paz. Pero nuevamente, en los textos que vamos a leer adelante, nos vamos a dar cuenta de qué manera nuestro Señor Jesucristo dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y vamos a ver cómo llega la espada, cómo llega a ese momento en el que prepara a sus discípulos a dejar todo, porque recordemos nuestro texto base que nos dice que busquemos primeramente el reino de nuestro Dios. Si buscamos otras cosas, tenemos que ser sinceros, si buscamos otras cosas y no buscamos primeramente el reino de nuestro Dios, vamos a fracasar. Y esto es lo que le enseña nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice el verso 35: porque he venido para poner en disensión
al hombre contra su padre. Aquí tenemos inmediatamente un problema, aquí donde llega la espada, pero vamos a ver cuál es la razón y el motivo de esto que pasa. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Qué está pasando en el núcleo familiar? ¿Qué está pasando en las familias? Llega nuestro Señor Jesucristo y ahora nos va a explicar exactamente por qué llega ese momento difícil. Dice el 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cómo estos enemigos de nuestra casa o familiares de nuestra casa, cómo se convierten de un momento a otro nuestros enemigos. Y quiero que sepan que del momento que llega la palabra a nuestra casa, a nuestros hogares, inmediatamente las primeras personas que se ponen en contra de nosotros son nuestros propios familiares. ¿Por qué? Porque ahora entendemos el propósito que tiene nuestro Señor Jesucristo. Nos saca de las tinieblas, nos saca de la idolatría. Inmediatamente la familia, el tío, la abuelita, inmediatamente empiezan a pelear con nosotros y decir, ¿sabes qué? Tú ya crees otra cosa, ya no te juntes con nosotros inmediatamente, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y así que vamos a ver qué es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. En el 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Aquí esto es algo difícil. El que ama a padre o madre más que a mí. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo quiere todo el enfoque hacia Él. No quiere que tengamos más el amor a nuestros padres o a nuestros hijos, sino que Él es la prioridad de nuestra vida. Por eso dice, busca primero el reino de Dios, y todo lo demás, dice, va a ser añadido. Pero aquí nos dice que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Así que tenemos que dejar todo. Si muchas de las veces hay personas que se ponen a pensar y dicen, ¿cómo voy a dejar a mi familia por seguir a nuestro Señor Jesucristo? Aquí Él nos dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos pone quizá en una situación difícil. Una vez más, en lugar de traer paz, trae espada. Pero ¿cuál es la razón? De que nuestro Señor Jesucristo quiere que primeramente busquemos a Él, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene segundo. ¿Por qué? Porque cuántas personas han dejado de seguir a nuestro Señor Jesucristo a consecuencia de papá, de mamá y de hijo. Tenemos que dejar todo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ofrece la vida eterna. Una vez más, es el sacrificio de un discípulo, donde tenemos que dejar todo. Quiero que sepan como sabáticos que somos, muchas de las veces el trabajo nos jala, el trabajo nos lleva a todo ello, y muchas de las veces nuestro Señor Jesucristo dice, tienes que dejar todo por seguirme a mí, y está difícil. El concepto no es algo fácil, pero la palabra de nuestro Dios nos dice que primeramente busquemos el reino de nuestro Dios, y Él se va a encargar de todo lo demás. Así que si tú eres una persona que has puesto algo primero, nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo la invitación a que le busques primeramente a Él. No a la familia, no al trabajo, no tus riquezas, no lo que tienes, sino que dejes todo ello por servir a nuestro Dios. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y como les digo, a lo mejor se nos hace difícil el concepto que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero Él quiere que nuestra mente, que toda la totalidad de nuestra vida le pertenezca a Él. Y esa es una de las razones por qué fracasamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, donde perdemos el enfoque. Y nuevamente voy a hablar por un momento de Pedro, ¿verdad? Cuando va caminando por aquel océano, por aquel mar, dice que va caminando sobre el agua, su enfoque fue nuestro Señor Jesucristo, pero de repente perdió su enfoque, empezó a ver que había vientos y empezó a hundirse. Muchas de las veces en nuestra vida pasa la misma situación. Primeramente estamos enfocados, nos bautizamos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Nuestro enfoque es únicamente nuestro Señor Jesucristo, pero pasan los años y como que nuestro enfoque se va dirigiendo a otro lugar y perdemos lo más importante de nuestras vidas, que es la salvación. Sigue diciendo ahí el 38. Y el que no toma su cruz, y una vez más, todavía ni siquiera nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, pero ya está dando aquí un símbolo de cruz, de sufrimiento, de dolor, de agonía, de dejarlo todo. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que tenemos que dejar todo, si no, no somos dignos
de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, un concepto se oye fácil, pero es algo difícil, pero es algo que nos hace realmente fieles ante la presencia de nuestro Dios. Una vez más, ¿por qué fracasamos? Porque perdemos el enfoque de seguir primeramente el reino de nuestro Dios. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, cada uno de nosotros, a lo mejor tú te has enfocado más en tu trabajo, a lo mejor te has enfocado más en tu familia, en tus riquezas, en lo que tienes, pero quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que es el reto para con cada uno de nosotros. El Señor te está dando un reto a ti. Si te has enfocado más en tu trabajo, has faltado al templo a consecuencia de tu trabajo, a consecuencia de tu familia, quiero que sepas que triste, pero la palabra de nuestro Dios dice que no somos dignos de Él. Así que tenemos que tener nuestra prioridad. Dice el 39. El que haya su vida, dice, la perderá. Y fíjense bien, aquí está la paradoja donde hayas algo pero lo pierdes. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, que dice, la hallará. Nuevamente perdemos nuestra vida, pero la hallamos. ¿Por qué la hallamos? Porque hemos puesto toda la confianza en nuestro Dios. Ahí está la paradoja. Primeramente halla su vida y la pierde. Y el que la pierde por causa de nuestro Señor Jesucristo, la halla. Ahora, cada uno de nosotros, quiero que sepan que es bueno perder nuestra vida a causa ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Y cuando perdamos nuestra vida a consecuencia de ello, y quiero que sepan que el libro de Hebreo nos habla de aquellas personas que fueron estirados, que murieron, que perdieron su vida, pero que perdieron su vida a consecuencia de poner primeramente a nuestro Dios primero en su vida, y a consecuencia de ella dice que ellos son los héroes de la fe y que están esperando la resurrección. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo les levante y van a hallar esa vida eterna. Así que ejemplo para cada uno de nosotros. Perder nuestra vida, ¿por qué? Por el Evangelio, por hablar la palabra de nuestro Dios, y entonces hemos de salvar nuestra vida. Ahora hay una segunda historia que quiero que vayamos al libro de Lucas. También Lucas, el Evangelio de Lucas nos habla algo relacionado también ahora con dejar todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es concepto difícil, no es algo fácil, pero es algo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Nuevamente, ¿por qué fracasamos? Porque nuestro enfoque no buscamos primeramente el reino de Dios. Aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 18 vemos un varón que se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Alguien que se acerca a nuestro Señor Jesucristo no pide por la salvación, sino él quiere la vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo, platicando con él, le dice, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Guarda los mandamientos. Aquel hombre inmediatamente dice, todo eso, todo lo que tú me pides, dice, lo he guardado desde mi juventud. Aquel varón se siente alegre, se siente contento porque todo lo que le había pedido nuestro Señor Jesucristo, él lo tenía. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, pues anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y luego dice el 18:24. Fíjense bien, Lucas 18:24. Después de esta plática, al ver Jesús que se había entristecido mucho. ¿Dónde estaba el corazón de este hombre? Nuevamente, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Este hombre tenía su corazón más en las riquezas que nuestro Señor Jesucristo. Sí, guardaba el sábado, no tenía ídolos, muchas cosas que estaban bien ante la presencia de nuestro Dios. Que cuando Dios lo pone a reto y le dice, vende todo lo que tienes y sígueme, dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Nuestro Señor Jesucristo dice unas palabras poco difíciles. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando tenemos riquezas, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Gracias a nuestro Dios que nos manda dinero, que nos sustenta cada día. Aquel varón Job dice, no me des mucho ni me des poco, no va a hacer que blasfeme. Y si me das mucho, dice, no va a hacer que me olvide de ti. Muchas de las veces cuando tenemos riquezas, cuando el Señor nos da algo extra, inmediatamente empezamos a buscar
lo del mundo y no de lo nuestro Señor Jesucristo. Al ver Jesús que éste había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Nuevamente, porque el dinero nos lleva o nos desenfoca de buscar las cosas de nuestro Dios. Ahora veamos lo que dice el 25. Porque es más fácil, dice la palabra de nuestro Dios, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de nuestro Dios. Y se dice que en Jerusalén había una puerta donde después de que se cerraban las puertas principales, dice que el camello tenía que entrar por esa puerta y tenía que doblar sus rodillas, tenía que dejar a todo lo que traía el camello y entonces pasaba. Y aquí dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de nuestro Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las riquezas, porque las riquezas nos pueden apartar de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente va a estar pensando cómo puedo agarrar más dinero, qué pasa si pierdo el dinero, y demos gracias a nuestro Dios por lo que nos ha dado. Ahora, si tenemos dinero, que esto no interrumpa a la fidelidad que le tenemos a nuestro Dios. Si nuestro Dios no nos ha dado dinero, gloria sea a nuestro Dios, busquémosle de la manera que podamos ser ese fiel discípulo ante nuestro Dios. Dice el verso 26 de ahí mismo: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Si este joven que había guardado la doctrina, que le había servido, ahora el Señor le pide que deje todo por seguirle, ahora le están diciendo, bueno, ¿y quién podrá ser salvo? Se les hizo difícil lo que nuestro Señor Jesucristo estaba pidiendo. Y nuevamente quiero que sepan que esa es la razón donde muchas personas llegan al Evangelio, conocen de nuestro Señor Jesucristo, pero llega el momento donde nuestro Señor Jesucristo empieza a limpiar nuestras vidas, a pedir exactamente lo que Él quiere, y es cuando nosotros empezamos a fracasar. ¿Por qué? Porque amamos más lo que tenemos que lo que nuestro Señor Jesucristo aparentemente nos quita, podemos decir, dice la gente. Dice ahora el 27. Y Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esto hace que me acuerde de un compañero en la iglesia, ¿verdad? Que siempre trabajaba el día del Señor y trabajaba y decía él, es imposible que yo deje de trabajar el día del Señor porque es cuando gano dinero extra, y dejar ese trabajo es difícil. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice: lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Un día este compañero, este hermano, decidió dejar su trabajo, entregar su vida al Señor, respetar el día del Señor, y quiero que sepan que el Señor le ha bendecido en este tiempo más que en otros tiempos. Gloria sea a nuestro Dios. Así que tenemos que hacer una decisión, tenemos que amar a nuestro Dios, dejar todo. Y ahorita vamos a ver personajes que dejaron todo a consecuencia de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice el 28. Aquel varón Pedro, nuevamente, porque es el Pedro atrevido, el Pedro que pregunta, el Pedro que contesta, y muchas de las veces cuando contesta, pues contesta bien, a veces mal, a veces el Señor le reprende. Y dice, verso 28. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Vio la contestación que a nuestro Señor Jesucristo le dio a aquel varón que dijo: pues yo todo esto he dejado desde mi juventud. Ahora se va triste, pero ahora llega Pedro. Dice: bueno, ¿sabes qué, Señor? Aquel se fue triste, pero ahora nosotros hemos dejado todo por seguirte. Aquí estamos. Hemos dejado nuestra posesión, hemos dejado todo por seguirte. Y dice el 29. Y él le dijo, fíjense bien lo que le dice ahora: de cierto te digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujeres, o hijos, por el reino de nuestro Dios. Verso 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor le dice a Pedro: sabes que en esta vida vas a tener algo más, pero en la venidera
vas a tener la vida eterna. Así que si cada uno de nosotros pensamos de la misma manera que dijo Pedro, bueno, y nosotros que te hemos seguido, ¿qué nos vas a dar? Quiero que sepan que el Señor tiene preparado a una vida eterna para con cada uno de nosotros. No se compara con estos 70, 80, 90 años que vivimos, donde hay más ayes que alegrías, pero sin embargo, el Señor dice, tienes algo, te tengo algo preparado en el futuro. Ahora tome su cuadernito y vamos con estas citas que hemos leído, vamos a ver la primera pregunta. ¿Cómo? La primera pregunta dice, ¿cómo los sacrificios de Pedro se modelaron conforme a los de Jesús? Y vamos a Lucas 5:11. Vamos a ver los sacrificios que hizo Pedro y vamos a ver los sacrificios que hizo nuestro Señor Jesucristo y cómo se modelaron ambos y cómo esta cita nos ayuda. Lucas 5:11. Esta es la palabra de nuestro Dios. Ahí estamos cerquita. Lucas 5:11. Dice de la siguiente manera. Lucas 5:11. Dice, recordamos el llamado de Pedro cuando dice que está pescando y no ha pescado en toda la noche. El Señor le dice, tira la red a aquel lado. Lo hace Pedro, dice que es tanta la cantidad de peces que no puede ni sacarlos. Y dice que el Señor le hace el llamado y deja todo. Y dice el 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. Si estamos viendo aquí aquel Pedro que tenía su barca, que tenía todo alrededor de él, ahora el Señor le hace el llamado y cuando le hace el llamado dice, dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. Busca primeramente el reino de Dios. Aquí tenemos este varón de Dios, este modelo, este apóstol que ahora nos ayuda a cada uno de nosotros de que deja todo. ¿Por qué? Por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, comparando a Pedro, si lo comparamos con nuestro Señor Jesucristo, Pedro deja a su padre, deja la pesca y le sigue. Ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo que también sucede algo similar, porque estamos viendo el modelo de ambos, ¿verdad? Ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo, deja a su Padre, deja sus privilegios divinos de allá del cielo para venir a la tierra y cumplir su llamado. Aquí vemos a ambos, donde ahora se van ligando, donde podemos comprender ahora a nuestro Señor Jesucristo y a Pedro. Pedro deja a su Padre, deja sus barcos, deja la pesca para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene para rescatar nuestras vidas. Dice Filipenses 2:5, hablando de Jesucristo. Y miren cómo habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2:5. Dice de la siguiente manera. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Que haya el mismo sentimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros lo tengamos. Dice el verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Deja el cielo por venir a rescatarnos a nosotros. Ahora quiero que sepan que eso dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a nuestro Dios como a cosa a que aferrarse, sino que viene y rescata nuestra vida. Dice el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, viene, muere por cada uno de nosotros, hecho semejante a los hombres, de tal manera que viene, nos acerca a nuestro Dios, va hasta la cruz, el servicio, el sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como cordero fue llevado al matadero y dice que no abrió su boca, pero que sí rescató la vida de cada uno de nosotros. Vemos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Ahora nosotros el sacrificio que hacemos es de dejar, de abandonar todo aquello que no nos deja servir a nuestro Dios. Tenemos que dejarlo. ¿Para qué? Para buscar primeramente el reino de nuestro Dios. Dice el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nuestro Dios le dio la promesa a nuestro Señor Jesucristo, le exalta hasta lo más alto y dice que le da un nombre que es sobre todo nombre. Ahora nuestro Dios también desea a cada uno de nosotros que seamos vencedores, que dejemos todo por seguirle, que busquemos primeramente el reino de nuestro Dios, que paguemos ese precio de ser discípulos y que seamos el discípulo que nuestro Dios está buscando. Pregunta número 2. ¿Por qué el llamado de Jesús al discipulado es disruptivo? ¿Por qué nos interrumpe de lo que estamos haciendo? Nos habla, nos ha traído, y cuando nos trae, a lo mejor nosotros estábamos enfocados en el dinero, estábamos enfocados en el trabajo, ahora nos mueve de allí para traernos a su reino admirable. Y lo hemos leído en el libro de Mateos. El discipulado interrumpe nuestras vidas. ¿Cómo la interrumpe? Nos cambia de enfoque. Ahora tenemos que sacrificar nuestras vidas, hacer un cambio que demuestra que estamos sirviendo a nuestro Dios. Jesús requiere que todo lo que hay en nuestras vidas, incluyendo la familia, se vuelva la primera prioridad. ¿Para qué? Para servir el reino de nuestro Dios. Ahora nuestra prioridad es, como familia, como núcleo familiar, servir a nuestro Dios, caminar rumbo ante la presencia de nuestro Dios. Ya no vivimos conforme a lo que hay en el mundo, sino ahora nuestro sacrificio es seguir al Señor y buscarle primeramente. Y quiero que sepan que el servir al Señor puede dividir familias en vez de unirlas, pero si buscamos el reino de nuestro Dios, y quiero que sepan que aun cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, vienen y le dicen, saben que tu mamá o tu madre y tus hermanos, dice, te están buscando. Y él dice, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. Así que nos da un ejemplo de que la prioridad es seguir a nuestro Dios. Y si usted está siguiendo a nuestro Dios como algo principal, gloria sea a nuestro Dios. Ahora, si usted no lo está haciendo, nunca es tarde para volver nuevamente al enfoque de buscar primeramente el reino de nuestro Dios. Quiero que sepan que cuando hagamos esto, nos va a ir bien en la vida. El Señor dijo que nos iría bien en esta vida y en la venidera, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos ese reino de nuestro Dios. Dice 10:34 que ya hemos leído. Dice Mateo 10:34. Dice de la siguiente manera. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y lo dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, al hijo contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que tenemos algo que nuestro Señor Jesucristo nos recalca. Y nos dice, así que no es algo nuevo, el Señor nos dice, y los enemigos del hombre serán los de tu casa. Así que si los de tu casa están en contra de ti porque sirves a Jesucristo, tome su cruz y sígame. Es algo que el Señor Jesucristo nos enseñó a cada uno de nosotros. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿A quién tenemos que amar primero? A nuestro Dios. Y una vez más, no es algo fácil, es algo difícil, mas sin embargo es para beneficio de nosotros y para que le enseñemos al Señor que le somos fieles ante su presencia. Ese es el sacrificio de cada uno de nosotros. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que vamos a sufrir. ¿Por qué vamos a sufrir? Primeramente porque llevamos el evangelio, primeramente porque servimos a nuestro Dios, y luego la gente de alrededor quizás nos va a maltratar, nos va a decir algo, pero también dice la palabra de nuestro Dios que si callamos, el Señor Jesucristo, o el que le niega, dice que cuando venga ese día, también Él lo negará. Así que es importante hablar de nuestro Señor Jesucristo, predicar de nuestro Señor Jesucristo, y aún si la gente nos aborrece, corona tenemos ante la presencia de nuestro Dios. Y el 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Y mencionábamos de Hebreos, donde perdieron su vida. Uno de ellos es Esteban, otro es Juan el Bautista. Perdieron su vida, pero la hallaron teniendo vida eterna, viviendo para nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
Dice Lucas 14:28. Ya le hemos seguido y ahora nos da un texto que nos compromete mucho a cada uno de nosotros. Y dice Lucas capítulo 14. Vamos ahora a Lucas. Y fíjense bien ahora. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Yo creo que nosotros, cuando llegamos ante la presencia de nuestro Dios, cuando le aceptamos, nos dimos cuenta que el camino era largo, que tendríamos que sufrir, que íbamos a tener pruebas. Nos sentamos y vimos, podemos llegar hasta allá, y quizá podamos decir, a lo mejor no podíamos llegar hasta allá. Pero ¿quién es el que nos carga cuando hay momentos difíciles en nuestras vidas? Nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en lecciones pasadas. Abraham cometió faltas y el Señor lo llevó hasta la meta final. Aquel Pedro tuvo también algunas faltas, pero el Señor lo llevó hasta la meta final. A cada uno de nosotros, a lo mejor en nuestras vidas tenemos algunas faltas, pero el Señor nos va a llevar hasta la meta final. Confiemos en nuestro Dios, hagamos nuestro sacrificio de ponerlo primeramente a Él, y todo lo demás el Señor se va a encargar de que todo salga tranquilamente y en paz. Dice ahora, tercera pregunta. ¿Cuál es la naturaleza paradójica del discipulado? De que quien quiere salvar su vida la va a perder, y el que la pierda por mi causa la va a hallar. Dice Mateo 6:33, el que hemos estado hablando como nuestro texto base. ¿Cómo vamos a salvar nuestra vida? ¿Y cómo vamos a perder nuestra vida por causa de nuestro Dios? Buscar primeramente, el texto que tenemos de texto base, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Estamos buscando el reino de nuestro Dios? ¿O estamos fracasando porque no estamos buscando el reino de nuestro Dios? Dice el texto de ahí enseguida, Mateo 10:39, el que haya su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de nuestro Señor Jesucristo, la va a hallar. Si nosotros perdemos nuestra vida, la vamos a hallar. ¿Cómo la vamos a hallar? Porque Él nos va a dar vida eterna. Una vez más, mencionábamos, y Él lo he mencionado varias veces en el libro de Hebreos, aquellos perdieron su vida por causa de hablar de nuestro Señor Jesucristo, de ser fieles discípulos de nuestro Dios. Y el Señor, cuando Él venga, dice que le da corona a cada uno de ellos. Dice ahora el libro de Lucas 18:29. Y Él les dijo, libro de Lucas 18:29, y Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer e hijos. ¿Por qué? Por el reino de nuestro Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios tiene preparado algo para nosotros. Nos va a bendecir en esta vida, y quiero que sepan que a veces vemos las personas que sirven a Dios y las que no sirven a nuestro Dios, y veo una paz, una tranquilidad. Aún en los momentos difíciles tienen paz y tienen tranquilidad. Nuestro Dios, Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y hasta nuestros tiempos, aún en momentos críticos, hay paz, hay tranquilidad. Veamos ahora en su cuadernito la primera pregunta personal. Y aquí usted decide su propia respuesta. ¿Cómo se ha visto el costo del discipulado en su vida? ¿Ha batallado al extremo con familiares que le han negado las puertas porque se ha convertido al Señor? ¿Cuál ha sido el sacrificio? ¿Cuál ha sido el costo? A lo mejor para unos ha sido muchos, para otros ha sido poco. Pero quiero que sepan que tenemos que dejar todo por servir a nuestro Dios. Para unos ha sido mucho, ha sido costoso. A lo mejor te ha tenido que alejar de papá, de mamá, o de la familia.
a consecuencia de que ha cambiado su mentalidad, a consecuencia de que ahora sirve al Señor y su gente le ha dicho, ¿sabes qué? Si decides seguir a Jesús, ya no cuentes con nosotros. Y duele, mas sin embargo es algo que el Señor Jesucristo nos preparó, nos enseñó diciendo que esto iba a suceder en nuestras vidas. Dice la número 2. ¿De qué manera ha experimentado usted la paradoja del discipulado? ¿Dejarlo todo y ganar mucho? ¿O a la viceversa, de dar su vida por nuestro Señor Jesucristo, la pierde, pero gana todo? Y dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa debe ser la mentalidad. Y quiero que sepan que si usted busca cómo murió cada uno de los apóstoles y cada uno de ellos dio su vida, la perdió, pero halló el refugio de nuestro Señor Jesucristo y va a obtener la vida eterna. Y cada uno de ellos, una vez más, cada uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tuvo una muerte difícil, triste, pero el Señor tiene algo preparado para ellos. Dice la 3. ¿De qué manera el seguir a Jesús le interrumpió y enriqueció su vida familiar? Interrumpió su vida, a lo mejor se estaba haciendo algo, le gustaba el béisbol, le gustaba salir con los amigos. Ahora el Señor le interrumpe su vida, le da un nuevo propósito, y con este nuevo propósito usted entrega su vida al Señor, lo pone primero. En esta mañana deseo que cada uno de nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si no lo ha buscado, este es el éxito del fiel discípulo, de buscar el reino de Dios y su justicia. Que el Señor les bendiga.